Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. No quería eso porque en mi memoria Juan Viva, mi amiga cercana, era muy cercana a mí como si fuéramos la misma persona. Nacimos y estuvimos juntas desde que tenía uso de razón. Si tuviera que volver a verla en otro contexto, realmente no sabría qué hacer. Sentí que podría colapsar otra vez. Debería salir de ahí tan pronto como pudiera. ¡Plank! Alguien gritó mi nombre. Me detuve frente a la gigantesca puerta automática de cristal del hospital. Reconocí esa voz sin darme vuelta. Incluso se habían pasado los años. Tenía talento musical. Conocí la nota de inmediato una vez que la escuché. Conocí la nota de la canción de inmediato. Entonces fue fácil reconocer una voz familiar. Sabía quién era. La pequeña voz aguda con un tono dulce al final. Solo había una persona. La voz firme que gritó mi nombre solo podía ser una persona. Me di la vuelta nerviosamente, con un sentimiento pesado en mi corazón. Recé para que lo siguiente que sucediera fuera solo un sueño, pero en cierto modo desearía que fuera verdad. Realmente no sabía qué hacer a continuación. Si realmente era Juan Viva, ¡hey! El cuerpo de Juan Viva se precipitó hacia mí y me abrazó con fuerza. Me quedé impactada. Eso debía ser un sueño. Juan, ¿eres realmente tú? Plank. El mundo se volvió a oscurecer una vez más. Pensé que estaba mejor, pero luego me desmayé nuevamente. Debía estar soñando. El aire acondicionado emitió un leve zumbido y el resto quedó en silencio. Abrí los ojos y sonreí al darme cuenta de que estaba nuevamente en el hospital. Miré a mi alrededor y salté inmediatamente. Estaba en la sala VIP. La sala VIP. La bata de paciente que llevaba incluso me parecía agradable como una pijama cara. Me sequé el sudor en la frente a pesar de que la habitación estaba fría. Me levanté lentamente de la cama y traté de escapar de nuevo, pero me dolía el brazo por la aguja. También me recordó que no podía oír. Tonta, ¿quién me puso ahí? ¿Cuánto costaría este goteo intravenoso? Debería ser caro. ¡Hey! Una voz familiar dijo desde mi lado. Entré en pánico con la habitación y olvidé notar que alguien estaba sentada en un sofá a mi lado. Sabía bien quién era, así que no estaba preparada para mirarla. Miré a otro lado y me quedé helada como una piedra. No era un sueño. No fue un sueño desde que desperté en la sala VIP. Plink. Cerré los ojos con tanta fuerza cuando gritó mi nombre que no pudo evitar volverse hacia ella. Hola, Juan. Le di una gran sonrisa y la saludé con la mano, de una manera súper amigable, pero nerviosa. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Ella no estaba de humor para seguir el juego. Me sentí tan incómoda que dejé de sonreír y bajé la mano. Lo intenté de nuevo de una manera mucho más tranquila. Juan Viva. La pequeña niña se levantó de un sofá y ahora la veía más claramente que nunca. Su rostro de forma ovalada, ojos marrones claro, cabello hasta los hombros, con bata blanca. Ella era realmente una doctora ahora. Nos miramos largo rato. Nadie intentó hablar en absoluto. Esta fue la atmósfera más aterradora para mí. Mi amiga perdida de hace mucho tiempo, que solía ser tan cercana, ahora la cercanía había desaparecido y podíamos convertirnos en otra persona. ¿Te convertiste en otra persona? Han pasado 13 años, un largo tiempo. Entonces nos quedamos en silencio nuevamente. La pequeña niña metió las manos en los bolsillos de su bata de médico. Parecía que tenía demasiadas manos y no sabía dónde debían estar. Tampoco sabía dónde poner mis manos, así que simplemente las puse detrás de mi espalda. ¿Cómo estás? Estoy bien. Juan Viva me miró fijamente. Estaba nerviosa con esos ojos.
Eran tan feroces, tan diferentes de cuando éramos jóvenes. Simplemente te desplomaste en el suelo. Eso no estuvo bien. Bueno, supuse que te escapaste de urgencias mientras esperabas el parte sanitario sobre la cepa de tu gripe. Sobreviviré a cualquier tensión que sea. ¿No puedes simplemente esperar el informe? La pequeña niña se mordió el labio con paciencia. Nos acabamos de ver por primera vez en 13 años. ¿Por qué actuaba como un gato feroz que en realidad estaba dispuesta a pelear? No me gustan los hospitales. Odio el dolor. Evité hablar de dinero. Era demasiado vergonzoso hablar de ello. Aunque no mentí, realmente odiaba los hospitales. Quería descansar en casa. Puedo volver si necesito medicinas. ¿Por qué estás aquí solo en el hospital? ¿Dónde está tu familia? No hay nadie, incluso cuando estás en el hospital. Juan Viva debía referirse a mi tía, por supuesto. No tenía nadie. Nunca me comuniqué con ella. Ni siquiera sabía si todavía estaba viva. Soy una mujer adulta. Puedo cuidarme sola. No necesito que ningún familiar me visite solo porque tengo gripe. Esto fue demasiado. No necesito ser admitida. Tienes gripe A. Tienes que quedarte aquí unos días. No, no quiero. No me gusta el hospital, prefiero irme a casa. Te tienes que quedar. No, no sabía cómo explicar esto. No podría decir que no tenía dinero. No puedo faltar al trabajo, solo prescríbeme y volveré en la fecha de la cita. Si tienes miedo de los fantasmas, me quedo contigo. ¿Qué? Si me quedaré contigo, no tengas miedo de los fantasmas. Juan Viva miró un reloj en su muñeca. Solo quería verte brevemente, pero volveré cuando termine de trabajar. No vayas a ningún lado, volveré aquí. No vuelvas a escapar, pero... Quédate. El dulce rostro no escuchó en absoluto. Su firmeza me hizo no querer ir en su contra.